Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón de conversaciones profundas y descubrimientos inesperados. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que les aseguro, les va a volar la cabeza, porque vamos a hablar de algo que todos experimentamos, pero que a menudo evitamos nombrar con claridad: la guerra de la libido. Esa batalla silenciosa y a veces escandalosa que libra nuestro deseo, y que nadie vio venir. ¿Están listos para un viaje fascinante al interior de nosotros mismos? Si es así, no olviden apretar ese botón de suscripción para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Piensen por un momento, ¿alguna vez han sentido que su propio cuerpo los traiciona, o que sus impulsos son como pequeñas rebeliones internas que desafían su voluntad? Esa es, en esencia, la guerra de la libido que nadie esperaba. No se trata solo de la atracción física, no, va mucho más allá. Es la lucha entre lo que queremos conscientemente y lo que nuestro instinto, nuestro cuerpo, nuestro subconsciente nos grita. Es esa energía vital, poderosa y a menudo incontrolable, que puede llevarnos a las cumbres de la pasión o a los abismos de la frustración, y que, francamente, nos sorprende cada vez que hace acto de presencia, porque nunca estamos del todo preparados para su intensidad. Imaginen esto. Están en una reunión importante tratando de concentrarse en números y proyecciones, y de repente, una imagen, un recuerdo, un pensamiento fugaz, enciende una chispa que parece venir de la nada. ¡Boom! Su libido se ha declarado en guerra contra su concentración. Y no es solo en esos momentos. Piénsenlo en las relaciones. ¿Cuántas veces hemos sentido que hay una desconexión, un desajuste entre lo que uno espera y lo que el otro desea? Esa puede ser una manifestación de esta guerra. No es necesariamente un conflicto negativo, pero sí un forcejeo constante por el equilibrio, por la comprensión mutua, por la alineación de nuestros impulsos más primarios. Y lo más intrigante es que esta guerra no tiene un bando claro. A veces somos nosotros mismos quienes luchamos contra nuestros propios deseos. Nos decimos: esto no está bien, debería pensar en otra cosa, pero la libido, esa fuerza indomable, insiste. Otras veces la guerra se libra en la esfera de nuestras relaciones, donde las expectativas, las necesidades y las interpretaciones de la sexualidad chocan. Es una danza compleja, a veces armoniosa, a veces desafinada, pero siempre presente. Para entender mejor esta guerra, pensemos en sus diferentes frentes. Por un lado, tenemos la influencia de nuestras hormonas, esa química interna que dicta gran parte de nuestros impulsos. La testosterona, el estrógeno, esos mensajeros silenciosos que actúan sobre nuestro cerebro y cuerpo, despertando deseos que no siempre podemos racionalizar. Son como generales en esta batalla, dando órdenes a menudo irresistibles. Y luego están las experiencias pasadas, los aprendizajes, los miedos y los deseos reprimidos que se van acumulando en nuestro subconsciente, actuando como estrategas ocultos, dictando movimientos inesperados. Consideremos también el papel de la sociedad y la cultura. Nos bombardean con imágenes, con ideas sobre lo que debería ser la sexualidad, sobre lo que es deseable y lo que no. Estas influencias externas pueden generar una guerra interna aún más feroz, donde luchamos por adaptarnos a estándares que quizás no resuenan con nuestra propia naturaleza. ¿Cuántas veces hemos sentido presión para tener cierto tipo de deseo, o para reprimir otro? Esa es otra faceta de la guerra de la libido, donde el afuera intenta dominar el adentro. Pero esta guerra, aunque pueda sonar dramática, no tiene por qué ser una batalla perdida. De hecho, creo que reconocerla es el primer paso para aprender a navegarla. Piensen en la libido no como un enemigo, sino como una energía vital, una fuerza poderosa que, si la entendemos y la aceptamos, puede enriquecer nuestras vidas de maneras inimaginables. Es la fuente de la pasión, de la creatividad, de la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. ¿Cómo se manifiesta esta guerra en el día a día? Puede ser desde una ligera incomodidad hasta una profunda crisis existencial. Por ejemplo, alguien que siempre se ha considerado muy correcto y de repente se encuentra experimentando deseos que considera inapropiados para su imagen. Esa lucha interna, esa sorpresa y a veces vergüenza, es parte de la guerra. O en una pareja, donde uno de los miembros siente que su deseo ha disminuido drásticamente, mientras el otro se siente en constante necesidad. Esa brecha, si no se aborda con comunicación y comprensión, se convierte en un campo de batalla donde la frustración y la distancia ganan terreno. ¿Y la publicidad? La publicidad constantemente juega con nuestra libido, activando deseos que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos o que estaban dormidos.
Nos venden la idea de la felicidad a través de la gratificación sexual instantánea, creando expectativas a Beck. Es irreales y alimentando esta guerra interna por querer alcanzar un ideal que a menudo es fabricado. La industria del entretenimiento en todas sus formas también participa activamente en esta guerra, presentando un abanico de fantasías y realidades que moldean nuestras percepciones y, en consecuencia, nuestros deseos. Es un bombardeo constante que a menudo nos deja exhaustos y confusos, sin saber que es genuinamente nuestro y que es un producto de la manipulación externa. La guerra de la libido es, en muchos sentidos, una danza entre nuestra biología evolutiva y las complejas construcciones sociales que hemos creado. Nuestros instintos primarios, forjados a lo largo de millones de años, a menudo se encuentran en desacuerdo con las normas y expectativas de la sociedad contemporánea. Esta fricción puede manifestarse en una variedad de conflictos internos. Por ejemplo, la persistencia de impulsos sexuales en momentos o contextos donde se consideran socialmente inaceptables puede generar sentimientos de culpa, vergüenza o incluso miedo. Esta lucha por el autocontrol puede ser agotadora, llevando a la supresión de deseos naturales, lo que a su vez puede crear otras tensiones psicológicas, como la ansiedad o la depresión. Además, la propia naturaleza de la libido es fluida y cambiante. No es una entidad estática, sino una fuerza dinámica que se ve influenciada por una miríada de factores: nuestro estado de ánimo, nuestra salud física y mental, la calidad de nuestras relaciones, las experiencias recientes, e incluso las estaciones del año. Esta mutabilidad inherente puede ser una fuente de desconcierto. Un día podemos sentirnos rebosantes de deseo, y al siguiente casi completamente apáticos. Esta inconsistencia puede llevarnos a cuestionar nuestra propia sexualidad, a preguntarnos si hay algo malo en nosotros cuando nuestros niveles de deseo no se ajustan a nuestras expectativas o a las de los demás. La guerra de la libido también se manifiesta en la forma en que abordamos la intimidad y el romance. A menudo entramos en las relaciones con una idea preconcebida de cómo debería ser la sexualidad, alimentada por las representaciones culturales y nuestras propias fantasías. Cuando la realidad de la intimidad con otra persona difiere de estas expectativas, puede surgir una desconexión. Uno puede desear más frecuencia o intensidad, mientras que el otro puede sentirse abrumado o desinteresado. Esta divergencia no implica necesariamente una falta de amor o afecto, sino una diferencia en las expresiones de la libido. La incapacidad de comunicar estas diferencias de manera efectiva puede escalar rápidamente, convirtiendo lo que podría ser una oportunidad para el crecimiento y la conexión en un campo de batalla de resentimiento y malentendidos. Incluso en el terreno de la autoexploración y el placer solitario, la guerra de la libido puede estar presente. Las normas sociales y la vergüenza internalizada pueden hacer que algunas personas se sientan culpables por sus propios deseos o por las formas en que eligen satisfacerlos. La presión por alcanzar ciertos estándares de rendimiento o por experimentar un tipo específico de placer puede generar ansiedad y frustración, impidiendo la capacidad de disfrutar plenamente de la propia sexualidad. Las experiencias pasadas, especialmente aquellas de naturaleza traumática o no consensuada, pueden dejar cicatrices profundas que afectan la libido de maneras complejas y a menudo dolorosas. Estas experiencias pueden generar miedos, desconfianza y una aversión inconsciente a la intimidad, creando un conflicto interno donde el deseo natural choca con las barreras de protección psicológica. Superar estos obstáculos requiere un enfoque compasivo y, a menudo, la ayuda de profesionales. Y lo más intrigante es que esta guerra no tiene un bando claro. A veces somos nosotros mismos quienes luchamos contra nuestros propios deseos. Nos decimos: esto no está bien, debería pensar en otra cosa, pero la libido, esa fuerza indomable, insiste. Otras veces la guerra se libra en la esfera de nuestras relaciones, donde las expectativas, las necesidades y las interpretaciones de la sexualidad chocan. Es una danza compleja, a veces armoniosa, a veces desafinada, pero siempre presente. Es fundamental entender que esta guerra no es una debilidad, sino una característica intrínseca de la condición humana. Para entender mejor esta guerra, pensemos en sus diferentes frentes. Por un lado, tenemos la influencia de nuestras hormonas, esa química interna que dicta gran parte de nuestros impulsos. La testosterona, el estrógeno, esos mensajeros silenciosos que actúan sobre nuestro cerebro y cuerpo, despertando deseos que no siempre podemos racionalizar. Son como generales en esta batalla, dando órdenes a menudo irresistibles. Y luego están las experiencias pasadas, los aprendizajes, los miedos y los deseos reprimidos que se van acumulando en nuestro subconsciente, actuando como estrategas ocultos, dicta.
Do movimientos inesperados. La neurociencia nos revela que la libido está intrínsecamente ligada a áreas del cerebro asociadas con la recompensa, el placer y la conexión social, lo que subraya su papel fundamental en nuestra experiencia humana. Consideremos también el papel de la sociedad y la cultura. Nos bombardean con imágenes, con ideas sobre lo que debería ser la sexualidad, sobre lo que es deseable y lo que no. Estas influencias externas pueden generar una guerra interna aún más feroz, donde luchamos por adaptarnos a estándares que quizás no resuenan con nuestra propia naturaleza. ¿Cuántas veces hemos sentido presión para tener cierto tipo de deseo, o para reprimir otro? Esa es otra faceta de la guerra de la libido, donde el afuera intenta dominar el adentro. Las narrativas culturales sobre la sexualidad, desde la pureza hasta la promiscuidad, pasando por los roles de género tradicionales, crean un complejo entramado de expectativas que a menudo nos aleja de nuestra propia verdad interior. Pero esta guerra, aunque pueda sonar dramática, no tiene por qué ser una batalla perdida. De hecho, creo que reconocerla es el primer paso para aprender a navegarla. Piensen en la libido no como un enemigo, sino como una energía vital, una fuerza poderosa que, si la entendemos y la aceptamos, puede enriquecer nuestras vidas de maneras inimaginables. Es la fuente de la pasión, de la creatividad, de la conexión profunda con nosotros mismos y con los demás. Es la chispa que enciende el deseo de vivir, de explorar, de crear. ¿Cómo se manifiesta esta guerra en el día a día? Puede ser desde una ligera incomodidad hasta una profunda crisis existencial. Por ejemplo, alguien que siempre se ha considerado muy correcto y de repente se encuentra experimentando deseos que considera inapropiados para su imagen. Esa lucha interna, esa sorpresa y a veces vergüenza, es parte de la guerra. O en una pareja, donde uno de los miembros siente que su deseo ha disminuido drásticamente, mientras el otro se siente en constante necesidad. Esa brecha, si no se aborda con comunicación y comprensión, se convierte en un campo de batalla donde la frustración y la distancia ganan terreno. Estas disparidades en el deseo sexual son una de las causas más comunes de conflicto en las relaciones, y su resolución a menudo implica un profundo trabajo de empatía y compromiso. ¿Y la publicidad? La publicidad constantemente juega con nuestra libido, activando deseos que quizás ni siquiera sabíamos que teníamos o que estaban dormidos. Nos venden la idea de la felicidad a través de la gratificación sexual instantánea, creando expectativas a veces irreales y alimentando esta guerra interna por querer alcanzar un ideal que a menudo es fabricado. La constante exposición a imágenes de cuerpos perfectos y a la promesa de un placer sin límites puede generar insatisfacción y una sensación de fracaso si nuestra propia experiencia no se alinea con estos ideales. Lo fascinante de esta guerra es que no tiene fin. Es una dinámica constante de la vida humana. Siempre habrá momentos en que nuestros impulsos nos sorprendan, en que haya una disonancia entre lo que pensamos y lo que sentimos. La clave no es erradicar la guerra, sino aprender a ser un buen estratega, un buen diplomático de nuestra propia vida interior. Es un proceso continuo de autodescubrimiento y adaptación. ¿Cómo podemos empezar a gestionar esta guerra de la libido? Primero, la autoaceptación. Dejar de juzgarnos por nuestros deseos, por más inusuales o intensos que parezcan. Entender que son parte de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad. Cuando nos aceptamos, desactivamos gran parte de la resistencia interna que alimenta el conflicto. Este es un paso crucial. Aceptar nuestros deseos, incluso aquellos que nos resultan desconcertantes, es fundamental para poder integrarlos de manera saludable en nuestra vida. Segundo, la comunicación. Especialmente en nuestras relaciones íntimas. Hablar abiertamente sobre nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros miedos. Compartir estas vulnerabilidades puede ser aterrador, pero es esencial para construir puentes en lugar de muros. Imaginen una pareja donde ambos se sienten seguros para decir, hoy no me siento con el mismo deseo, hoy estoy experimentando esto nuevo que me confunde. Esa apertura, esa valentía, es un arma poderosa contra la guerra de la libido. La comunicación efectiva en temas de sexualidad no solo fortalece la intimidad, sino que también previene malentendidos y resentimientos. Tercero, la educación sexual integral. No solo sobre la mecánica, sino sobre la psicología, la emoción, la conexión. Cuanto más entendemos cómo funciona nuestra sexualidad, cómo interactúa con nuestras emociones y con el mundo que nos rodea, mejor equipados estaremos para navegar sus complejidades. No se trata de conocer todas las respuestas, sino de tener las herramientas para explorar las preguntas.
Una educación sexual completa debe abarcar no solo la prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, sino también la comprensión de la diversidad sexual, la construcción de relaciones sanas y el desarrollo de una relación positiva con la propia sexualidad. Y cuarto, la paciencia y la compasión. Hacia nosotros mismos y hacia los demás. La libido es una fuerza compleja y evolutiva. Lo que deseamos hoy puede ser diferente a lo que deseemos mañana. Ser amables con nosotros mismos en este proceso de descubrimiento es fundamental. La autocompasión es vital, especialmente cuando nos enfrentamos a sentimientos de vergüenza o culpa. Recordar que somos humanos con deseos y necesidades complejas puede aliviar la presión y abrirnos a una mayor aceptación. Piensen en la libido como una energía que puede ser canalizada de muchas maneras. No solo en la actividad sexual directa. La creatividad, el arte, el deporte, la conexión profunda con la naturaleza, el amor a la vida misma, todas son expresiones de esta energía vital. Cuando aprendemos a reconocerla y a dirigirla, la guerra se transforma en una sinfonía, en un torbellino de vitalidad que nos impulsa hacia adelante. La energía libidinosa, cuando se canaliza de forma constructiva, puede ser una fuente inmensa de motivación y realización personal en diversas áreas de la vida. La guerra de la libido es, en muchos sentidos, la guerra de la vida misma, la lucha por la autenticidad, por la conexión, por la comprensión de nuestra propia naturaleza. Y les aseguro que aunque sea una guerra que nunca esperábamos librar con tanta intensidad, también es una guerra que si la abordamos con valentía y consciencia, nos puede llevar a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del maravilloso misterio de la existencia humana. Es un viaje de autodescubrimiento que, aunque a veces desafiante, es intrínsecamente gratificante. Así que, para resumir, hemos explorado la naturaleza intrigante y a menudo sorprendente de la guerra de la libido, esa batalla interna de nuestros deseos. Hemos visto cómo influyen las hormonas, las experiencias pasadas y las presiones sociales. Y lo más importante, hemos empezado a vislumbrar cómo podemos navegar esta guerra a través de la autoaceptación, la comunicación, la educación y la compasión. Es un llamado a abrazar nuestra complejidad y a encontrar la armonía dentro de nosotros mismos. Muchísimas gracias por acompañarme en esta profunda y, espero, esclarecedora conversación. Ha sido un viaje fascinante para mí, y espero que también lo haya sido para ustedes. Me encantaría saber qué piensan sobre este tema. ¿Se han sentido alguna vez en esta guerra de la libido? ¿Cómo la han manejado? Dejen sus experiencias y reflexiones en los comentarios, porque sus historias son parte fundamental de nuestra comunidad. Sus experiencias personales dan vida a estos conceptos abstractos y enriquecen la comprensión colectiva. Y si este vídeo resonó con ustedes, si les hizo pensar o sentir algo nuevo, por favor, denle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, porque creo que todos podríamos beneficiarnos de hablar más abiertamente sobre estos temas. La conversación abierta sobre la sexualidad es crucial para derribar estigmas y crear un entorno más comprensivo y aceptante. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente familia de exploradores del alma. Nos vemos en el próximo vídeo con más curiosidades y más descubrimientos. Hasta pronto.